Civilizaciones que nunca se conocieron describen lo mismo: gigantes. En la Biblia tenemos a los Nefilim. Para los nórdicos tenemos los Jotun. En Grecia existieron los titanes. Y para los aztecas existieron los Kinametsi. Pero ellos no son los únicos. Por ahí he escuchado personas que dicen que ven rostros en las montañas, que las toman como si fueran gigantes dormidos. De hecho, en México hay un par de montañas al centro de México que son dioses o gigantes antiguos dormidos. Hay personas que ven ese tipo de rostros en todas partes del mundo, como en Indonesia, en Australia, en el Pacífico, las islas del Pacífico, incluso en Norteamérica y en Europa. El mito de los gigantes o la verdad oculta de los gigantes existe en todas partes. Ojo, no hay que confundirlo con los troles. Los troles son otra especie totalmente diferente e independiente de los gigantes, ¿sí? Los gigantes dejaron huella en este mundo, física y espiritualmente. Si todas las culturas tienen historias sobre gigantes, dudo mucho que haya sido un incidente aislado, su creación, su idealización o su mito. Estas personas que ven gigantes dormidos en las montañas o rostros en las montañas, ¿tendrán algo de razón? Comencemos primero con los Nefilim. Para los Nefilim, los invito a remitirnos a la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contendré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En ese entonces había gigantes en la tierra, y también después de que llegaran los hijos de Dios a las hijas de los hombres y las engendraran hijos. Estos fueron los valientes que después, o más bien desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Jehová vio la maldad en los hombres y se arrepintió. Este pequeño versículo o versículos de la Biblia nos dice que ya existían los gigantes en la tierra antes de que descendieran los ángeles caídos. Los ángeles caídos, junto con las mujeres o las hijas del hombre, dieron luz o dieron descendencia y abrieron su linaje a los Nefilim, que son los gigantes que existieron en la Biblia. Esto lo vemos en la Biblia aceptada, la Biblia moderna, pero hay otro libro por ahí, el libro de Enoch, que no he terminado de leer, están mis compromisos, pero que habla también de esos gigantes, cuando existieron y caminaron aquí entre nosotros. Nos dice la Biblia que fueron varones de renombre, fueron tal vez creadores de leyendas, tal vez iniciaron y terminaron guerras, fueron héroes incluso, tal vez derrotaron bestias increíbles o míticas, entre comillas. Y aquí me pregunto, ¿qué tantas leyendas hoy en día podemos atribuirle a los Nefilim de la Biblia? Hércules tal vez fue uno de ellos, tal vez otros guerreros, otros mitos de guerreros que luchan contra bestias, contra demonios, contra espíritus, o que libran guerras y ganan. Tal vez son Nefilim, o tal vez son descendientes del espíritu de los Nefilim. Después de que ve Jehová que el hombre es corrupto y corrupto de espíritu, no solo físicamente, que es violento, que es agresivo, que es arrogante, que es egocéntrico y que la violencia no se acaba en la faz de la tierra, decide hacer una limpieza total. Ahí es cuando empieza el diluvio. El diluvio, pues como sabemos, borra toda la faz de la tierra. Se le encarga a una persona y su familia crear un arca, llevarse en ese arca a dos animales de cada especie para que sobreviva la especie o esas especies de animales. Pero los Nefilim eran gigantes. ¿Pudo haber sobrevivido alguno esa gran calamidad del diluvio? Tal vez en las montañas, tal vez en cuevas donde el diluvio de plano no pudo llegar. Tal vez construyeron su propia arca. Los ángeles caídos, al bajar a la tierra con nosotros,
Nos enseñaron artes prohibidas como metalurgia, como herbolaria, como astrología, incluso se dice que maquillaje y seducción. Estos ángeles caídos, al corromper a los hombres enseñándonos todo eso, junto con las mujeres humanas, dan luz a los Nefilim. Y eso es más como pequeño contexto de dónde salieron los Nefilim, de quiénes eran, y no encontré textos donde digan que los Nefilim son creadores de leyendas o son responsables directos de ciertas leyendas o de ciertos mitos, pero creo que podemos intuir que los Nefilim en la Biblia sí crearon y dieron pie a que muchos mitos existan y que muchas historias sean contadas y recordadas a través de los siglos. Por otro lado, en el mundo nórdico existieron los Jotnar. Los Jotnar eran descendientes directos y contemporáneos de Ymir, el gigante primordial. Los Jotnar, o los Jotun, se dividían entre tres categorías principales: el fuego, el hielo y la roca. Ellos no representaban la corrupción del hombre como los Nefilim o como los ángeles caídos. Ellos representaban fuerzas descomunales, representaban el caos en el universo y representaban elementos de la naturaleza. Te repito, no solo o no eran corrompibles o corrompían a los humanos, sino representaban lo que ya había, fuerzas tal vez ingobernables para los simples humanos. En esta historia o en esta realidad de los nórdicos, los Jotun, los gigantes, no estaban peleados con los dioses ni con los humanos. Incluso era más que común que los Jotun se unieran en matrimonio con los Aesir. Un ejemplo de esto puede ser el matrimonio entre Njord y Skadi. Njord siendo el amo y señor y dios de los océanos, pero de los océanos cercanos a los humanos, donde puedes pescar, donde está el muelle, el puerto, de todo aquel océano que interactúa directamente con los humanos. Hay otro dios que se encarga de la parte del caos de los océanos, de las partes profundas, de las olas, de las tormentas y de todo lo que pueda haber agresivo en el mar. Pero en este caso Njord es el dios encargado del mar cercano a los humanos. Y su matrimonio con Skadi, una gigantesa que ascendió al nivel de diosa y se le atribuye a ella. Personalmente trabajo mucho con ella. Es la diosa del invierno, de las tormentas invernales, de la cacería con arco y del esquí, porque sí, no sé si los inventaron tal cual los nórdicos, pero hay registros de que en esa zona, en el antiguo norte europeo, los esquís ya eran algo común, pues siempre han vivido en la nieve. Otra historia entre matrimonio o de matrimonio entre Aesir y los gigantes es de Odín y Jord. Sí, Odín, el padre de todo, el dios principal en el panteón nórdico, y Jord, la gigantesa que representa la tierra física, la tierra natural, la tierra como elemento. De su matrimonio nace Thor, el protector de Midgard, de nuestro mundo, protector de los humanos y de la tierra. En la mitología nórdica o en la verdadera forma de ver la vida nórdica, así como hay verdadera forma de ver la vida cristiana, los Jotun no estaban separados ni peleados de los dioses. Por supuesto que existían los Aesir, los gobernantes y guerreros principales de su panteón, los Vanir, que eran dioses más cercanos a la naturaleza y a espíritus, y aquí podría caer Freya y Freyr, su hermano, y los Jotnar, elementos o seres primordiales de caos, de naturaleza, de poder, de elementos. Ellos se mezclaban y convivían, tenían matrimonios. Incluso Loki es un gigante, un Jotun, perdón. No es un dios como lo vemos en películas, o más bien no es un Aesir como lo vemos en películas, o series o caricaturas. Originalmente es un gigante, un Jotun, que sí asciende a grado de dios, que vive con los dioses principales, pero no deja de ser un Jotun. No es malo que lo sea, sino representa algo. Por eso, algo diferente a los Aesir. Por eso vemos en las historias que Loki es el que genera caos, el que causa cataclismos, pero que en el mismo caos que genera, al ser una fuerza primordial como un Jotun, que representan fuerzas primordiales, ese caos da pie a que algo nuevo nazca, a que algo se transforme, a que algo crezca. La historia de los diluvios o de un diluvio no existe en el panteón nórdico o en la realidad nórdica. Existen dos.
El primero fue con el líquido vital de Ymir. Al ser enfrentado y ser derrotado, su líquido vital inundó todo el abismo de Ginnungagap y destruyó a todos los Jotnar, bueno, la mayoría, menos a Bergelmir y a su esposa, que en la mitología nórdica estos dos Jotun migraron hacia el oriente, así lo dicen tal cual, y encontraron el mundo de Jotunheim, o el mundo de los gigantes. Y ahí empezaron a repoblar, a reproducirse y a rescatar, y comenzó el mundo de los gigantes que conocemos ahora en series, en televisión y en películas. Por decir un ejemplo, digo que no es lo mismo. Y la segunda inundación que tienen registro o profetizado los nórdicos es la inundación que pasará cuando suceda el Ragnarok, ocasionada por la serpiente que saldrá de los océanos y luchará con Thor. Aquí ellos manejan dos tipos de diluvios, uno por parte de Ymir y uno por parte de un apocalipsis o el Ragnarok, el fin del mundo. Que recordemos que el Ragnarok no es el fin de todo, sino es el fin de muchas cosas, de muchos dioses, de muchos humanos, pero renace el mundo con nuevos dioses, con nuevos humanos y mejor. En Grecia tenemos a los titanes, hijos de seres primordiales, como Gea, la tierra, y Urano, el cielo. En esa era, todos los titanes, cuando existieron, la primera generación de titanes, era la era dorada, según los griegos. Había abundancia, había fertilidad, animales, plantas, comida, lluvia, sol, todo era perfecto, era la era dorada, para los antiguos griegos. Pero aquí, lo curioso es la profecía de Cronos. La profecía de Cronos, o más bien que un oráculo le dio a Cronos, hablaba que Cronos tendría descendientes y sus descendientes intentarían eliminarlo para quedarse ellos con el poder. Y fue así. El último hijo, creo, de Cronos fue Zeus. Cronos ya había encarcelado dentro de su mismo cuerpo a los demás hijos, a los hermanos mayores de Zeus. Perdón. La madre de Zeus oculta a Zeus, crece, lo entrena en secreto y cuando llega la edad comienza una guerra contra los titanes. Recordemos que Cronos es un titán. Entonces pelea con Cronos, lo destruye, lo vence y le declara la guerra a los demás titanes. Pero no todos los titanes eran enemigos de Zeus y de sus hermanos. Hubo titanes que lucharon con ellos, hubo gigantes que sobrevivieron, hablando de gigantes como titanes, sobrevivieron y lucharon, de hecho, al lado de Zeus. Uno de esos titanes es o fue ascendencia de Prometeo, que aparte del mito de la historia, no del mito, de la historia del fuego de Prometeo que conocemos, yo no lo sabía y se los comparto con mucha emoción. Prometeo nos creó a los humanos para repoblar el mundo. Nos creó, nos dio inteligencia, nos modeló o moldó a semejanza de los dioses griegos. Y se repite la historia. Llegamos a un punto de arrogancia, de guerras, de insultos a los dioses entre nosotros. Y Zeus ordenó un diluvio para limpiar la faz de la tierra, de nuestra arrogancia, de nuestra maldad, de nuestra corrupción. Aquí la historia también está interesante porque, según después del diluvio griego, sobrevivieron solo dos personas, Deucalión y Pirra, curiosamente también en un arca, y curiosamente también se llevaron semillas y una pareja de animales de cada especie que pudieron encontrar. Ahora los aztecas y los Kinametsin. Los Kinametsin son gigantes de la primera era del universo, o del primer sol, según los aztecas. Con el fin del sol de la Tierra, uno de los 5 soles o ciclos que conocían los aztecas, el gran jaguar devoró a la gran mayoría de Kinametsin, de los gigantes ancestrales. A la gran mayoría solamente. Y al terminar el ciclo del cuarto sol, los dioses mandaron un diluvio. Así, humanos y Kinametsin, la mayoría de ellos, perecieron. Y fue causado por lo mismo, por violencia, por guerras, por arrogancia, por ego, por faltar el respeto a los dioses y a tus espíritus. Mandaron el diluvio. Hubo personas que se salvaron, obviamente. No tengo registros o no encontré. Si tú lo puedes encontrar o sabes de esto, por favor, compártemelo en los comentarios. No sé cómo sobrevivieron los humanos, según los aztecas.
pero los Kinametsin se dice que subieron a las montañas, a las sierras, incluso a cuevas también, para sobrevivir al diluvio. De los Kinametsin que sobrevivieron, existen 7 gigantes o Kinametsin más importantes, que fueron Shelhua, quien fundó, creó y fue el arquitecto de la pirámide de Cholula; Tenoch, fundador de Tenochtitlán; Ulmecatl, Mixtecatl, Chicalacatl, Otomitl y Cuauhtémoc. Se dice que cada uno de estos 7 gigantes fueron los fundadores o los creadores de ciudades del viejo mundo mexicano o del viejo mundo azteca, de las grandes ciudades y de los grandes centros poblacionales. Esto no solo se limita a estas creencias, a estas religiones o a estas realidades. Esto se repite alrededor del mundo. Los gigantes están en todas partes. En China, más allá de un castigo, fue un reto de ingeniería, ya que el antiguo emperador, creo que era el emperador de la dinastía Yu, encomienda a sus ingenieros a crear ríos artificiales, a crear represas arcaicas, para poder enfocar la furia de los dioses y aprovecharla para riego, para comercio, para consumo. En Japón, si bien no existe un mito o una leyenda del diluvio como tal, por su geografía más que nada, es muy accidentada, con muchas montañas, existe la historia, creo que es de Susano, con las tormentas. Tormentas que duraban días, semanas, meses, y era una forma de diluvio, de castigo a los antiguos japoneses. En África esto también se repite, en la religión o cultura yoruba y en la cultura masái. Incluso en la cultura masái se dice que también hubo 2 personas que sobrevivieron bajo indicación de un dios de los masái y construyeron un arca y guardaron semillas y animales para sobrevivir. Ahora aquí me sale algo curioso o me genera una duda curiosa. Algunas de estas historias, yo sé que las nórdicas fueron así, no sé si las africanas, las que menciono, las japonesas, fueron escritas después de que el cristianismo llegara a esas zonas, llegara a esos países, a esas culturas. Entonces no puedo dejar de pensar que tal vez el cristianismo tuvo algo de influencia al escribir esas historias. A lo mejor pudo que no existiera una historia de diluvio como tal, pero para expandir el cristianismo se tomó o se adoptó una historia de diluvio en cada cultura o religión alrededor del mundo. A lo mejor sí existen las historias del diluvio alrededor del mundo y hubo adaptaciones al escribirla o al registrarla por parte de monjes cristianos o católicos para que hiciera un poquito más de sentido con la religión que en ese momento era la prominente y la universal, vamos a llamarla así. No me deja de generar duda qué tanta influencia tuvo el cristianismo y el diluvio bíblico en todo lo que conocemos de las historias antiguas de otras religiones, de otras culturas, como diluvio. Si bien hay evidencias geográficas, según ciertos documentales, que el diluvio pasó en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, no es raro que cada religión, cada cultura, cada país tenga sus historias sobre el diluvio. Simplemente me genera duda el qué tanta influencia tuvo el diluvio bíblico con el diluvio regional de cada cultura. Habiendo dicho esto, ¿el diluvio bíblico tuvo algún predecesor? Y la respuesta es sí, y la encontramos en la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh fue escrita hace más de 4000 años en Mesopotamia. Gilgamesh era el rey de Uruk en ese entonces, en Mesopotamia. Ahí el diluvio fue mandado por los dioses porque los humanos irritaban tal cual a los dioses, hacían mucho ruido, se habían expandido demasiado y no dejaban descansar a los dioses. Difícil de creer tal vez, pero es la historia más antigua que tenemos registrada del diluvio. Antes del diluvio, el dios Enki avisó en secreto a Utnapishtim sobre el diluvio. El consejo de dioses en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, había decidido que se causara un diluvio para limpiar la faz de la tierra de los humanos, que éramos escandalosos. Ahí no menciona nada de arrogantes, nada de violentos, nada de odiosos, vamos a verlo así, sino que hacíamos mucho ruido, que éramos intolerables y escandalosos. Entonces, el consejo de dioses en la antigua Mesopotamia
decide que tienen que eliminarnos a todos, pero Enki, retando esta regla, encontró la manera de avisarnos. Él, en la epopeya de Gilgamesh, dice que Enki le habló a un muro de caña, un muro de fibra, pensando él, más bien haciendo creer a los dioses que no había nadie más que el muro. Le contaba los secretos al muro, pero él sabía que estaba esta persona del otro lado, que era una Pishtim. Una Pishtim escuchó esto de Enki, y Enki le dijo: crea tu arca, junta tus animales, junta tus semillas, y sobrevive el diluvio. Esto se escribió en tablillas de arcilla, causó escándalo a nivel mundial para los estudiosos de la Biblia y estudiosos de la religión y de la historia humana, porque las tablillas predecen, son predecesoras del diluvio bíblico, como la versión original o el borrador original, vamos a llamarlo así. Y no solo eso, sino que incluso durante la búsqueda de Gilgamesh, según la mitología mesopotámica, estaba en búsqueda de la inmortalidad, porque Gilgamesh, recordemos, era un rey, el rey de Uruk, no un dios. La encontró, la buscó y encontró la planta de la juventud, pero esa planta fue robada por una serpiente. ¿Esa historia te recuerda algo? La vida no es lineal, son ciclos, son soles, lo que fue, es y será. Bajo un nombre u otro, todos buscamos el origen y vamos hacia el mismo destino, con el mismo potencial de aprender, de ascender y de practicar. Dime, ¿sabías esto de los gigantes? ¿Tienes tú alguna teoría de los gigantes que existen todavía entre nosotros, en las montañas, en los bosques, en los mares, en los desiertos, en el viento incluso? ¿Crees que hay algo más detrás de todo esto? ¿O es mera coincidencia que tantas culturas alrededor del mundo hablen de diluvios, de gigantes, y que los gigantes, los titanes, los Kinametsin, los Jotun, predecen siempre un diluvio, una limpieza, como si fueran la primera creación, como si fueran el borrador de la humanidad, o como si fueran una creación tan poderosa que los dioses decidieran ya no más? Ahora, ¿qué tanto potencial tenemos nosotros, escondido, olvidado y bloqueado de los gigantes? Si bien no heredamos su físico, su altura, el potencial de ser grandes, de ser fuertes, de construir, de enseñar, de ser héroes, de crear leyendas. Este episodio del Sendero del Cuervo, quiero darle un agradecimiento muy especial a un seguidor que tengo en TikTok, Martín Blaze. Gracias por estar siempre al pendiente, gracias por comentar, gracias por el apoyo, por seguir, y los invito a todos a seguir caminando juntos el Sendero del Cuervo. Gracias.